Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, muy buenas previsiones, muy buenos datos para el turismo en Fuerteventura. A pesar de la incertidumbre, hay que tener en cuenta siempre ese factor. Lo hablamos habitualmente con la consejera de Turismo, pero sí podemos decir que con respecto al 2019, que sería uno de los datos más reales, la etapa prepandemia, Fuerteventura ha crecido casi un 20%. Jessica de León, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bueno, a pesar, como decimos, de la inestabilidad de los datos y del temor de los hoteleros, de los agentes, esto es un dato con el que el sector gana confianza. Sí, bueno, hemos tenido un verano en el que también era parte de la ecuación la incertidumbre, ¿no? De las reservas a última hora, cómo iba a andar y cómo iba a influir en la subida del precio del paquete turístico. Pero bueno, yo creo que al final, ya haciendo balance de los meses entre junio y septiembre, Fuerteventura ha tenido un crecimiento sostenido. Unos meses han sido mejores, como junio y septiembre, y otros meses pues han sido en niveles del año 2019, lo cual es un dato bueno, porque es un dato prepandemia. Así que bueno, yo creo que en definitiva el verano ha sido bueno. Siempre teníamos esa prudencia a la hora de anunciar los datos, pero al final Frontur nos da ese crecimiento del 19% y el Promotur también en su base de datos en la llegada al final de turistas de cuál es el visitante, nos da ese crecimiento del 5,3 en septiembre, en torno a una media del 3% de crecimiento en verano, con lo cual pues yo creo que podemos decir que ha sido un buen verano para Fuerteventura. Además, con un promedio por turista de gasto mayor. Que esto también es interesante, ¿no? Yo creo que es lo más interesante, porque a veces hablamos siempre de cantidades y lo que hay que hablar es de calidad. Fuerteventura en el segundo trimestre ya factura 961 millones de euros, lo que supone un 13% más, y eso significa que el gasto medio por turista está subiendo, y al final eso es lo que necesitamos. Siempre el gasto medio nos baja tradicionalmente. Yo he estado mirando las estadísticas de los últimos 5 años y es verdad que en los meses de verano el turista gasta un poquito menos que los de invierno, pero lo que tenemos que conseguir es que el gasto crezca en la isla de Fuerteventura por encima del año 2019. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrar ya los esfuerzos. La conectividad está garantizada, ya lo dijimos, sí se mantiene, porque ahora vienen las reprogramaciones que siempre suelen haber. Estamos en torno a un 49% de crecimiento de conectividad, eso es muchísimo para una isla. Pero, como digo, lo que hay que trabajar ahora es subir ese target un poquito, ese cliente, salirlo a buscar y ofrecerle producto dentro de la isla de Fuerteventura para que pueda aumentar el gasto turístico. ¿Qué es lo que van a hacer ahora, Jessica, con la primera de las ferias, de las más importantes, que es la Feria de Londres? La Feria de Londres iremos pues intentando eso, ¿no? Redirigir un poco la promoción hacia ese target. Justo coincidiendo con Londres empezaremos la campaña de los principales mercados emisores para este invierno. Nos habíamos comprometido con el mercado nórdico en que eso iba a ser así y vamos a cumplir, estamos en fecha, ya tenemos propuesta de adjudicación, con lo cual la campaña del patronato irá dirigido a ese segmento que quiere viajar, que pues tiene poder adquisitivo para hacerlo. Yo creo que este invierno va a ser igual, la tendencia va a ser reservar los últimos 15 días, y así lo estamos viendo también ya para octubre y noviembre, que ya tenemos buenos datos de reserva, en torno al 70% en noviembre y un 80% en el mes de octubre, con lo cual va arrancando la temporada de invierno, pero sí es verdad que también pues entendemos que a partir de enero, febrero, marzo del año que viene, el poder adquisitivo de las familias comienza a resentirse a causa de la inflación, los ahorros, y por tanto, bueno, pues hay que añadir a la cesta de todo el que nos compra un gasto que en verano no tiene, que es la climatización, que es la calefacción, y por tanto, bueno, pues todo eso pesa, va pesando en la cesta de las familias, y hay que tener en cuenta todo eso. Y bueno, vamos a ir, a lo mejor lo que estamos valorando junto con el sector es subir el target a esas rentas un poco más altas. Bueno, lo veíamos el pasado viernes con la última estadística de precios a nivel nacional, y donde Canarias era una de las cestas que más subía. Había un dato que era quizá el más anecdótico, pero para que nos hagamos una idea, un huevo cuesta hoy más, un 27% más que el año pasado, que se dice pronto.
Y bueno, y eso hay que hacer una referencia hacia la doble insularidad. No es lo mismo lo que cuesta la cesta de la compra en Gran Canaria que lo que nos cuesta en la isla de Fuerteventura. Siempre a la hora de repartir presupuestos estamos en los criterios de población y nunca tenemos en cuenta otros criterios que sufrimos las islas no capitalinas, que no menores, siempre lo digo, con respecto a las islas que reciben toda esa mercancía y que luego tenemos que transportarla hasta Fuerteventura. Y todos esos datos que para nosotros son importantes, para las personas que viven en Alemania, Reino Unido o Italia, que tienen que comprar un paquete turístico que también se ha encarecido, donde han perdido poder adquisitivo y donde también lo van a perder en España porque los productos han ido subiendo de precio, pues todo eso también hace que la decisión de compra del cliente afecte, ¿no? Estamos hablando incluso de la gasolina, o de los carburantes. No sé si el sector de los rentacar se ha dirigido también a la consejería o si van a mantener una reunión, puesto que es también otro de los elementos que suelen alquilar ahora cada vez más los turistas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el sector turístico, fíjate lo que te digo, Nuria, que no está acostumbrado a pedir ayuda. Ha sido siempre un sector rentable y solamente se han acercado a la administración cuando ha habido un cero turístico y no sabían cómo responder a esa no presencia de turistas. Pero hasta ahora las empresas han sabido readaptar su cuenta de ajustes y es verdad que nosotros hemos tenido reuniones con las empresas turísticas del transporte, pero no con los rentacars. Hasta el momento los rentacars tenían un problema de que no tenían stock de coches para atender la demanda. Eso se ha ido solucionando, incorporando poco a poco coches al mercado. Es verdad que ya no se habla de esa carencia, ¿no?, que Sí. teníamos hace apenas un año, pero ahora tenemos otro problema que afecta a la falta de personal en el transporte, otro problema que afecta pues con el aeropuerto, pero ese ha sido tradicional e histórico y estamos intentando solventarlo, pero hasta ahora yo creo que eso más afecta al cliente, ¿no? El cliente que antes repostaba a 0,70, que nos parece que fue hace un montón, y ahora viene a Fuerteventura y la gasolina cuesta 1,5 €. Y eso también, como digo, todo suma. Es Claro. verdad que en sus países de origen Sí, sí, la es. pagan bastante más cara o en península, pero piensen o que lo que nos afecta a nosotros como consumidores, como residentes, también les afecta a ellos cuando llegan al destino. Bueno, e incluso muchos de los turistas lo están reflejando a través de las redes sociales, concretamente de Twitter, con la comparativa, muchos de ellos repetidores de cuando venían el año pasado e iban a una gasolinera y cuando vienen este año y se quedan un poco ojipláticos, ¿no?, al ver los precios, aunque, como dice la consejera, en ningún modo como en sus países de origen. Bueno, este fin de semana que había una cantidad, una proporción de ocupación enorme en la isla de Fuerteventura, pues coincide una tormenta eléctrica. Es cierto que desde la Agencia Estatal de Meteorología se venía advirtiendo desde el miércoles la posibilidad de tormentas, pero claro, estamos en Fuerteventura y no siempre se cumple. El sábado por la noche hubo una situación complicada en el aeropuerto de Fuerteventura, que además eran los propios pasajeros los que pedían ayuda, no a la consejería ni al Cabildo de Fuerteventura, pedían explicaciones a las compañías aéreas con las que habían venido, ¿no? ¿Qué pasó allí? Bueno, se da la casuística de que el aeropuerto de Fuerteventura en muy rara ocasión cierra. Quiero decir, nosotros también atraemos todos esos vuelos de Gran Canaria o Tenerife cuando cierran sus aeropuertos e incluso de Lanzarote los desvían a Fuerteventura, con lo cual no es solamente la compañía aérea que tenga una responsabilidad con el otro destino, sino que los desvían aquí también es responsabilidad nuestra atenderlos. El sábado por la noche, perdón, me va a perdonar María Ángeles porque no me sé su cargo, pero yo le voy a decir que es como la subdirectora del aeropuerto, me llama a las 11 de la noche porque se han quedado 5 aviones de Jet2, 2 ya lo tenían alojados, pero había que buscarle plazas alojativas en una isla al 80% de ocupación a otros 2 aviones. A esto se suma otra problemática, y es que cuando los aviones se quedan en Fuerteventura, y además es sábado, donde el sábado, por si los que nos escuchan no lo saben, es el principal día de actividad del aeropuerto de Fuerteventura y por tanto de las agencias receptivas y de las empresas de transporte, los choferes ya han agotado sus horas de tacógrafo. ¿Qué pasa? Que todo esto se une y hace un cóctel molotov, y es que, aunque es verdad que nosotros pudimos movilizar en torno a las 370 plazas alojativas en Fuerteventura, llamando a directores de hoteles a las 11 de la noche, particularmente yo, que me tuve que ir de un acto que estaba en el castillo porque quería ayudar al aeropuerto a buscar, y bueno, pudimos localizar entre varios hoteles todas esas plazas, faltaba el otro ingrediente que era el transporte, y es que tenemos un problema real
por falta de conductores y además por esto que les digo, cuando hay un tipo de incidencia y además resulta que las empresas no tienen personal, los que ya han trabajado no pueden incorporarse a su actividad laboral porque el tacógrafo se los impide. Es decir, un trabajador en el sector transporte, aunque quiera dar horas extras, que por supuesto su empresa le pague, no lo puede hacer porque la normativa se los impide. Y además el tacógrafo es una normativa claramente con un afán recaudatorio, no de protección del trabajo, porque si no que me digan a mí cuál es la diferencia entre subirte con un taxista que ha trabajado 14 horas y con un chofer que ha trabajado 8, que hacen lo mismo, conducir. Pero bueno, correcto. Esta discusión aparte, se da esa casuística. Es verdad que pudimos realojarlos a todos, pero es verdad que con este problema que tenemos en Fuerteventura y en general en toda Canarias, porque no es solamente nuestro, pues algunos llegaron a sus hoteles bastante tarde, a las 4 de la mañana. Los hoteles tienen que entender pues que su personal entra a las 6, 7 de la mañana a trabajar, con lo cual pues la operativa de cocinas y demás, es verdad que en algunos se les dio la posibilidad de cenas frías, pero fue una cena muy rápida y en otros no tenían la capacidad porque era un imprevisto. Y ante imprevistos yo creo que todo el mundo tiene que ser paciente y tiene que ser conocedor de que es una emergencia y por tanto yo creo que ahí tenemos y por todos que seguridad hacer. además, Sí, ¿no? claro, además por seguridad. Que no fue en ningún modo por capricho. En realidad el aeropuerto a las 11:30 ya estaba volando, lo que pasa es que nuestro espacio aéreo cierra a las 11 y ampliaron el horario hasta las 12 e incluso yo escuché vuelos salir a las 12:30 cuando ya me iba a la cama y me dijeron que todo estaba controlado. Algún vuelo seguía despegando, con lo cual el aeropuerto hizo, y desde aquí muchísimas gracias a todo el personal, a Grand Force, a Via Partner, a todas las empresas que tuvieron y a todos los trabajadores que se tenían que haber ido a casa a las 10, las 11 de la noche y se fueron muy tarde del aeropuerto cuando al día siguiente muy probablemente tenían que volver a trabajar. Así que desde aquí mi agradecimiento, siempre lo digo como consejera, pero también como majorera. Bueno, pues eso es lo que ocurría y es que una tormenta eléctrica pues puede sorprender y si no, fíjense la que cayó el sábado por la noche en Fuerteventura, aunque ayer domingo ustedes en su convención de Infecar en Gran Canaria pues volvió a salir el sol, no sé si lo trajo Había un calor. Feijóo, que precisamente no es sol lo que podría traer un gallego, pero bueno, que lo trajo, ¿no? Bueno, una convención, Jessica, que llenó, yo creo que incluso para ustedes, ¿no? Es un refuerzo positivo saber que se puede llenar un pabellón a ese nivel y además con un fervor, lo veíamos al principio, estuvimos siguiéndolo a través de las redes sociales, veíamos también el momento de los discursos, la vimos a usted subida también en el escenario con la cúpula del Partido Popular a nivel regional. Y hoy continúa en Fuerteventura. Yo quería preguntar, ¿qué significa exactamente un plan para gobernar y que se diferencie de otros programas electorales de otras ideologías políticas, de otros partidos políticos? Bueno, yo creo que cuando alguien te sitúa como alternativa de gobierno frente a un bloque, tienes que explicar a la ciudadanía por qué lo eres. Y eso es lo que significa esta convención, ¿no? Durante estos 7, 8 meses que lleva Manuel Domínguez en el cargo, lo que ha hecho constantemente con las secretarías ejecutivas es un ejercicio de escucha activa a los sectores empresariales, a los sectores sociales. Hemos visto 2 de esas escuchas activas aquí en la isla de Fuerteventura, una con el sector turístico y otra con el sector social, con el tercer sector, con todas las asociaciones, y con eso se ha ido conformando un programa que no es más que un programa electoral, es esa intención o ese compromiso que firmamos con los ciudadanos de qué vamos a hacer si nos dan su confianza, ¿no? Ese plan para gobernar significa que nosotros sí somos una comunidad con un superávit importante, con un exceso de recaudación, con el 81% en agosto ya recaudado del bolsillo de todos los canarios, que apuesta por bajar impuestos. En esa convención, ese plan para gobernar, les decimos a los canarios que en las rentas inferiores del IRPF hay que bajar de los impuestos a las rentas que menos tienen. Hay que decirles en ese plan para gobernar que hemos estado confeccionando durante 8 meses, repito, en ese ejercicio de escucha activa, cuál es nuestra intención con las asociaciones y con el tercer sector, cuál es nuestro plan sanitario. Y de esas reuniones que vamos manteniendo y donde los colectivos forman parte de esa convención, no son militantes del partido, puede que ni siquiera sean simpatizantes, y eso es lo interesante, ¿no? Que haya alguien que incluso ya teniendo nosotros una propuesta pueda enmendarla y mejorarla. El plan para gobernar significa
tener una hoja de ruta clara y que todo el mundo identifique si quiere votarnos, por qué va a votarnos. Y ese ejercicio no lo podemos hacer un mes antes de las elecciones, tenemos que hacerlo durante 4 años, pero es verdad que la presidencia del partido acaba de cambiar hace 8 meses y es lo que ha intentado posicionarse Manuel Domínguez y el Partido Popular de Canarias y también aquí en Fuerteventura de la mano de Fernando. ¿Ustedes tienen un plan para gobernar en Fuerteventura, Jessica? Lo tenemos y claro que lo tenemos y además nosotros le vamos a sorprender muchísimo porque en los últimos 3 meses hemos estado analizando cuál fue el compromiso con los que nos presentamos a las elecciones y cómo hemos llegado hasta aquí. Quiero decirles que el 80% de ese programa electoral que presentamos al Cabildo en apenas 1 año y medio está prácticamente cumplido. Nosotros nos presentamos al Cabildo diciendo que queríamos incentivar la economía con un programa de bonos y lo hemos hecho. Queríamos estimular los mercados y poner la promoción turística en un 4.0 y lo hemos conseguido. Yo creo que hemos dado pasos muy grandes en la promoción turística en lo que tiene que ver con la calidad y no con la cantidad de impresiones e impactos que pueda tener el destino y segmentarlo. En materia deportiva, Claudio le ha dado un impulso a todas esas infraestructuras turísticas y no tengo nada que decir del consejero de Artesanía o Comercio porque por primera vez yo creo que hay una política de artesanía seria. También arropamos al resto de compañeros que tienen otras labores de gobierno y jamás hemos sido protagonistas de un conflicto dentro del Cabildo. Es más, yo creo que hemos sido partícipes de toda la estabilidad. Dunia, Esther o Tony en La Oliva, que son los que gobiernan, han bajado impuestos cuando han gobernado, que es uno de los principales compromisos que asume siempre el Partido Popular cuando gobierna. Dunia ha sido una persona que, estando sola en el grupo de gobierno, ha hecho una labor excelente en las playas. Quiero decir, todo aquello con lo que nos comprometimos, que hoy se llama un plan para gobernar, pero que hace 4 años se llamaba programa electoral, por nuestra parte, aún faltando cosas por hacer, creo que está cumplido. Y los que están en oposición, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario o en Antigua, han hecho propuestas que han hecho que el gobierno, por ejemplo, baje impuestos. Ha hecho que, por ejemplo, en Puerto del Rosario se aprobara la plusvalía post-mortem, suprimirla. Y eso es una propuesta del PP. Luego aprobaron un IBI social que jamás convocaron en Puerto del Rosario, pero que iba destinado a todas esas familias con rentas bajas que no podían asumir el pago del IBI y que estaban siendo impagadores o que no pagaban y eran deudores de la administración con todo lo que eso supone para después ir a pedir, por ejemplo, una beca, ¿no? Que no te dan porque debes a la administración. Ahí yo creo que sí que podemos sentir hace un balance positivo. Que hemos asumido ese compromiso de una forma real, trabajando. No quiero oscurecer todo este balance, que es bueno, un 80% de todo lo que se prometía. Han tenido un capítulo desagradable hace, pues un mes, a raíz de una presunta denuncia que al final ha quedado archivada. ¿Cómo ha dejado todo eso internamente al partido? ¿Han salido fortalecidos? ¿Están distanciados? ¿Se han acercado posturas que quizás estaban empezando a distanciar? ¿Cuál es el balance? Bueno, yo creo que no podemos separar que la política la hacen personas. Y cuando a una persona le duele lo que le hace a otra persona, es muy complicado que todo vuelva a la normalidad. El partido lo forman las personas y no podemos obviar ese factor. Es verdad que durante todo este tiempo nosotros nos hemos mantenido en una posición y yo creo que la ciudadanía lo agradece, que los políticos no seamos un problema y estemos continuamente hablando de nuestros problemas, sino de los suyos. El partido ha hecho un debate interno importante y lo que ha hecho es unir fuerzas en torno, primero, a que una compañera pues salga lo mejor posible. Yo no tenía ninguna duda de que María y Elsa iban a salir indemnes de todo esto, porque María es una persona que el que la conoce sabe perfectamente que tiene un corazón que no le cabe en el pecho y que lo primero para ella son sus trabajadores. Por tanto, ninguna duda sobre la compañera María. Y ahora la reflexión que hemos hecho interna, y yo siempre lo he dicho, es que el partido tiene que salir fortalecido, que tenemos una sede para hablar de nuestros problemas, que los problemas se arreglan en nuestra sede
y que una vez que salgamos de la sede, lo más importante es el contribuyente que paga sus impuestos para que resolvamos sus problemas y no le creemos nuevos. Por tanto, para nosotros este capítulo queda cerrado. Ha sido, como digo, objeto de tensión porque no lo podemos esconder, pero porque somos personas. Fernando tampoco lo ha pasado bien, porque es una situación que duele a ambas partes y por tanto yo creo que ahora lo que toca es pues como cuando alguien se pelea en casa con un hermano o cuando se pelea en casa con un amigo, que es centrarse en lo importante que es el cariño mutuo, el respeto y sobre todo y ante todo que tenemos una responsabilidad todos. Volver a recuperar la confianza, ¿no? Exacto. Que sería pues prácticamente, sobre todo cuando una persona que ha empujado a llevar al partido a una exposición mediática de esta manera, luego no presenta absolutamente ningún cargo y queda un poco todo en el aire. Bueno, por cierto, un saludo muy fuerte a María y a Elsa desde aquí, también desde esta casa, y que además estamos deseando hablar de otras cosas, de ese centro insular renovado, donde esta tarde continúa la convención del Partido Popular en Fuerteventura, Jessica, que se va a centrar en la prioridad en todos los sondeos, en todas las encuestas, en cualquier sobremesa de cualquier casa, siempre es lo mismo, la sanidad. Hemos celebrado 40 años de un hospital cuyo personal ha hecho un esfuerzo titánico por seguir hacia adelante, pero todavía seguimos teniendo grandes retos. Escuchábamos al presidente Lloret, que aprovechó su discurso para recordar que el Gobierno de Canarias tiene que acelerar la construcción o los permisos del CAE de la zona sur, y es que va a terminar la legislatura, estamos a 7 meses y seguimos sin ningún plan, sin ningún suelo para que los vecinos que están a más de 120 kilómetros tengan una alternativa. Bueno, fíjate que la convención de esta tarde a las 5 de la tarde en el Centro Insular de la Juventud trae a Ana Pastor, que fue ministra de Sanidad en el gobierno de Rajoy. Y muchos nos dicen, no los recortes. A mí me encantaría que toda esa gente entrara hoy en esa convención. Yo les cedo mi silla para que escuchen, porque ella llegó con un déficit sanitario de 16.000 millones de euros, que se dice pronto, habiendo otros déficits, porque yo les recuerdo que había una suspensión de pagos a proveedores. O sea, había muchos proveedores que habían servido servicios a ayuntamientos y comunidades autónomas que no cobraban, ni a 90, ni a 60, ni a 30, que llevaban años sin cobrar. Y el gobierno de Rajoy tuvo que hacer ese rescate de la sanidad pública, que no gratuita, para todos los españoles, y ella fue la que comandó. Y recuerdo que a ella le bajaron la persiana a las farmacias, no vendían más porque tenían un endeudamiento del gobierno importante. Por lo tanto, yo quiero que todo el mundo que tenga dudas o que se haya olvidado de dónde venimos puedan escuchar a esa exministra hablar, que además es médico, de sanidad. Pero además viene Miguel Ángel Ponce, que es portavoz y es neumólogo del Hospital de Gran Canaria, viene Antonio Larcó, que es un prestigioso cirujano, viene el Colegio de Enfermerías, porque no nos podemos olvidar de los enfermeros, porque si no, además, Santi, mi amigo, me mata. Y bueno, yo creo que al final la sanidad es de todo, y es un debate que muchas veces dicen, no tiene ideología, es verdad, no tiene ideología, pero tiene distintas maneras de gestionarse y eso es una realidad, ¿no? En Fuerteventura se da la casuística de que el último centro de salud que se construyó, lo construyó una consejera del PP, Mercedes Roldós, a la cual se le acusó en plena crisis económica de paralizar las obras del hospital, que nunca fue verdad, porque ella acabó todos los módulos que por obra le correspondían y luego tuvo que reprogramar el módulo que todavía hoy se está construyendo 10 años después o 15 años después, porque ella dejó 13 años después, porque ella dejó el gobierno en el año 2010. El centro de Costa Calma lo construyó Mercedes Roldós. El centro de salud de Puerto de Rosario, que hoy vuelve a ser noticia, dejó el suelo y presupuestado Mercedes Roldós. El centro de salud de Antigua dejó presupuestado y hecho una parte Mercedes Roldós. Es decir, desde que el gobierno se fue del PP no se construyen nuevos centros de salud, ni se ha avanzado tanto en el hospital como nos quieren hacer ver, porque cuando el hospital llevaba 13 años en obra, 13 años de obra no lleva desde el año 2003 que nos pusieron unos barracones el señor Román Rodríguez cuando era presidente. Por tanto, tenemos que hacer esa reflexión porque es la principal problema que tienen y acusan los ciudadanos. Y siempre desde hoy una óptica, ¿no?, en el resto de islas, que es,
bueno, pero ustedes se trasladan a su hospital de referencia. No, mire, es que nosotros no nos queremos trasladar al hospital de referencia. En la medida de lo posible, queremos que nos atiendan aquí, y en la medida de lo posible para operaciones tan sencillas como hacer un catéter, y lo digo por experiencia propia, que lo tuve que vivir hace 1 mes y medio, no tenemos que desplazarnos a Gran Canaria. No tienes que desplazar a una familia entera a Gran Canaria para hacer un cateterismo porque en Fuerteventura no hay suficientes cardiólogos. O no tienes que desplazar a una familia entera a Gran Canaria porque aquí no anestesian a tu hija para hacerle una operación en la boca a un dentista. Que es lo que le pasaba a una ciudadana que el otro día nos la encontramos en el encuentro de asociaciones. Es decir, no estamos tampoco diciendo que tengamos que ser un insular, que me gustaría, pero hay que ser realistas también. Pero sí es verdad que para operaciones sencillas tenemos que tener la atención aquí. Nos costó 15.000 personas en la calle y 2 manifestaciones de ese tamaño que entendieran que no queríamos ir a hacernos radioterapia a Gran Canaria. Y por tanto, todo el que tenga una reflexión que hacer, que no tiene que ser a favor de nuestro partido, que no tiene que ser para aplaudirnos, sino que tenga verdaderamente algo que aportar y que además nos sirva para entender que si el PP de verdad es alternativa y va a gobernar, y puede que la gente que se sienta ahí sea consejero de sanidad, entienda las necesidades de Fuerteventura, yo les invito a que hoy vayan al Centro Insular de Juventud a las 5 de la tarde. Porque no es para escucharnos los del PP, que ya estamos convencidos, sino es para escucharles a todos ustedes. Efectivamente, es una convención abierta, que nos lo estaban preguntando también a través del WhatsApp. Sí, es abierta. Cualquier persona que esté interesada en conocer exactamente de qué va este programa o efectivamente la experiencia de personas que han tenido que lidiar con una realidad que era sobre todo mucho más difícil de la que ahora mismo nos encontramos. Y eso que no hemos avanzado mucho, insistimos, en materia de sanidad, y será un tema que seguramente vamos a recordar durante la campaña electoral de nuevo, las deficiencias de sanidad. Bueno, ahora saldrán suelos. Bueno, ahora saldrá PIOF de nuevo, bueno, ¿no? Y presupuestos y de todo. Bueno, ahora ya estamos en una época de que todo es posible. O de descuento, ¿no? De minutos vacíos, decía alguien, un cargo público este fin de semana. Da la sensación de que hagamos lo que hagamos, en los próximos 7 meses nada va a contar, nada va a sumar, porque estamos ya en una carrera electoral, todos los partidos, ¿no? ¿Ya tienen claro quiénes van a ser las personas, Jessica, que lideren los diferentes proyectos? Bueno, eso no me compete a mí, le compete primero al comité electoral y en primer lugar y en primera persona al presidente insular y al presidente regional. Pero bueno, yo creo que no va a haber sorpresas tampoco en Fuerteventura en el PP. Yo creo que poco vamos a sorprender, ¿no? Yo siempre he dicho que somos un partido que va a aportar estabilidad al panorama político y no nos vamos a separar de ahí. Y además ahora también podemos coger esa bandera de la gestión que hacía mucho tiempo que no la teníamos y por tanto yo creo que los ciudadanos merecen que haya un proyecto que sea estable y que tenga estabilidad y continuidad en el tiempo y que por tanto sea de confianza. Y ahí nos va a encontrar. El hecho de que Jessica de León esté en la cúpula regional del Partido Popular actualmente ha hecho que Fuerteventura tenga más peso dentro del Partido Popular, del nuevo, renovado, el que está dirigiendo ahora mismo Manuel Domínguez, el que ha defendido que el municipalismo va a ser la bandera. Por cierto, un presidente que se reunió casi nada más ser nombrado con la prensa, ¿no? Con la prensa de cada isla y que pudimos tener esa cercanía y conocer exactamente cómo iba a ser su hoja de ruta, cosa que agradecemos, ¿eh? ¿Tiene más peso ahora Fuerteventura? ¿Se la escucha un poquito más? Yo creo que tiene el mismo peso Fuerteventura que Lanzarote, que La Palma, precisamente porque nuestro presidente regional ha sido alcalde y ha sido presidente insular. Entonces, lo que él quería tener dentro de su comité de dirección es una persona por isla que le trasladara la realidad de su isla y pudiera, si algo no convencía, que hemos tenido alguna diferencia, pues que pudiésemos expresar nuestra forma de ver desde una isla no capitalina y que, bueno, pues que nadie, otras realidades no nos marquen el paso. Y él es plenamente consciente de que en Canarias hay al menos 2 realidades, yo diría que hasta 3, porque no podemos comparar la situación de Fuerteventura con la del Hierro y La Gomera. Bueno, La Gomera a lo mejor está hasta más para arriba que Está muy bien. La Gomera, esta legislatura está estupendo, consejera. Pero bromas aparte, sí que es verdad que entiendo que tenemos ahí pues un presidente que
que es consciente de la realidad de Canarias y la vertebración de la política que no es sobre las dos capitalinas, que a pesar de que muevan parte del PIB, pues también tenemos otras necesidades específicas las islas no capitalinas y que en el discurso tenemos que tener un peso específico las islas no capitalinas y eso a mí me alegra enormemente. Yo a veces cuando veo que sacan la bandera diciendo los de la Tenerife y Gran Canaria, un momento que somos Tenerife y Gran Canaria, digo, bueno, ustedes son 2 y nosotros 5, van a perder siempre el debate, ¿no? Entonces, bueno, bien, yo creo que en ese sentido lo del el municipalismo es algo que se cree y que es una convicción del partido y de hecho muchos de los que forman el comité de dirección han sido alcaldes, Noelia, Poli, el secretario general, Sí. la coordinadora, han sido alcaldes y todos los demás hemos sido en algún momento concejales de nuestros pueblos y de nuestros barrios y nos dedicamos todavía a la política local. En mi caso soy consejera, Ángel Vázquez fue consejero de turismo, Manolo Fernández es consejero de su cabildo, quiero decir, es un gabinete compuesto por lo local, no tanto por lo regional, pero sí por lo local. Y además puestos que tienen mucho que ver con el contacto con los vecinos, ¿no? Decía usted en sus redes sociales, y termino con respecto a esa feria de asociaciones que ha tenido lugar, que bueno, estamos de acuerdo en que son los peones de la administración y los que verdaderamente, me gustó mucho esta frase, tienen vocación de servicio público, puesto que no están en absoluto remunerados y que era una condición casi sine qua non para poder dedicarse a la política. A mí se me cae el alma a los pies, Nuria, cuando yo veo, y de verdad que no es una crítica gratuita, pero las comisiones de fiesta de los barrios y de los pueblos sufren muchísimo para hacer sus fiestas. Las asociaciones que se dedican al cuidado de las personas batallan muchísimo porque poder atender a esas personas a las que la administración no llega. Y a mí se me cae el alma a los pies que un ayuntamiento, cualquiera me da igual, contraprograme una fiesta contra las fiestas de su propio municipio. Y no es la primera vez que pasa, y yo he sido parte de esas comisiones, y es terrible, terrible porque al final no se tiene en cuenta el esfuerzo de todo un pueblo, y no se tiene en cuenta que tienes que estar todo el año recaudando fondos, que tienes que estar todo el año vendiendo números, haciendo rifas, las murgas apoyándote en alguna cosa que hagas, las asociaciones haciendo carreras contra el cáncer, pidiendo continuamente el soporte a la administración para poder atender a todas esas personas. Quiero decir, las administraciones tenemos que ponerle la alfombra roja porque yo además soy una convencida porque he estado del otro lado, que hacen una labor impresionante y además creo que es una condición sine qua non haber pasado por una asociación, por un movimiento asociativo del color que sea, me refiero de la materia que sea, pueblo, barrio, AMPA, para poder ser un cargo público, porque ahí te das cuenta de cuánto hay que trabajar para hacer algo tan pequeñito como las fiestas de tu pueblo. Y ser tolerante, ¿no? Con las ideas de otros, ser tolerante, Sí. Aprender a debatir, aprender a discutir. Sí, y aprender a convencer, porque oye, tú a lo mejor tienes una idea en la fiesta de tu barrio que solo es tuya y tienes que estar conviviendo con otras personas y yendo al céntimo porque es que no llegas y tú quieres lo mejor y quieres que tu pueblo se llene de gente y quieres ver a todo el mundo disfrutar. Claro. Estoy hablando de las comisiones de fiesta, pero también hablo de las asociaciones. Tú quieres ver que una familia se recupera, que ya no te necesita como asociación. Eso tiene que ser impresionante. O la de Hospitran, que yo siempre he dicho que cuando deje la política me haré payaso de hospital. Y de verdad que lo haré porque es que me parecen que hacen una labor impresionante, que tú estés con tu niño y te vengan a alegrar una mañana, que te den una sonrisa, que te desahoguen, no sé. Sí, me o parece... AFA, ¿no? Esta asociación para los enfermos de Alzheimer, que bueno, que Sí. está haciendo un trabajo impresionante. Consejera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mucha suerte en esta primera feria. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos espera en Londres, pero yo creo que hay muchas ganas y mucha expectativa. Además, han recuperado los previos a la feria, que es donde se hacen las relaciones humanas. Sí. Y bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que vamos muy ilusionados a la World Travel Market. Ahora citaremos al sector que también se dará cita allí para crear sinergias, para ver dónde vamos a estar cada cual. Y luego nos iremos a Cracovia a presentar el destino en Polonia. Luego volveremos e iremos a Londres. Luego iremos a Fitur. Iremos a Madrid Fusión.
iremos después a Berlín, volveremos a Berlín y después París. Y ahí acabará la promoción en invierno y empezaremos a ponernos las cholas y el bañador para la de verano. Y de verdad que no, el contribuyente no piense que vamos a las ferias a pasárnoslo bien a su costa, de verdad. Que no, que esto es mucho más serio, que acabamos rendidos, que un día haremos haremos un vídeo. Haremos un show de Truman del día. Sí, por favor. Esto que ha hecho el presidente Sánchez. Sí. Un 24 horas de esto, pero yo lo pago con mi dinero, no se lo cargaré a nadie. Sí, es cierto que habría que hacer un 24 horas de las ferias, porque es verdad que ha habido quizá una etapa anterior que la feria era mucho más generosa, ¿no? En farandulera, cuanto a fiestas farandulera, y farandulera, pero que ahora mismo son ferias muy técnicas donde literalmente lo que siempre decimos, ¿no? Y que me perdone la comunidad, hacemos un ramadán, puesto que comemos por la noche prácticamente, todos los que vamos. Hacemos la dieta del ayuno intermitente. Desayunamos y cenamos. Y desayunamos y cenamos y ya está, ¿no? Y a veces de forma muy apurada. Bueno, Jessica, seguiremos de cerca ese trabajo. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Termina aquí el magazine y nos vamos con De Buena Mañana. Lu Benítez acudía este viernes, y cómo no iba a hacerlo, después de todas las veces que ha entrevistado a esas fantásticas actrices canarias que estrenaban mitad y mitad en el Auditorio de Puerto del Rosario el viernes y en el Auditorio de Corralejo el sábado. En ambos casos con un éxito rotundo. Seguramente nos lo cuenta en unos minutos después de la publicidad. Buenos días.